Hola, hola, hola. Comenzamos a full. Tú sabes que nada sirve ya. Buscar donde no haya que encontrar. Si la vida nos sorprenderá, nos pone a cada uno en su lugar. Y no me guío por lo que dicen, que no me importa el que dirán. Las cosas lindas le van pasando a la gente que no anda esperando. Parar un cambio, bajar un cambio que no está mal. Y que pensando mucho las cosas lindas ya se nos van. Ahí viene Caro Carne con nosotros. Siempre supe que es así. Cuando me Hola, hola. Hola, Vero. Pero a full con la música recibiéndote a vos. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo verte, Caro. Bienvenida, bienvenida a Corriente, a toda una comunidad que te está esperando para escuchar todas tus experiencias, Caro. Bueno, qué lindo, Vero. Gracias por invitarme. Un placer poder estar con vos y que abras la puerta de tu casa, porque tu provincia es tu casa. Yo sé que la amás con todo tu corazón y la verdad es que muy agradecida de poder estar en este espacio. Gracias. Bueno, yo primero, Caro, les quiero contar un poquito a todas las personas que nos van a escuchar eh, toda tu trayectoria, porque es importante saber de dónde venimos, quiénes nos van a hablar y qué experiencia tuvieron. Bueno, y Carolina Carne, como lo escribí el otro día, lo primero que puedo decir es que sos una gran persona, un gran ser humano, porque para mí Gracias. los valores son lo que nos identifican y son los que, cuando estemos desnudos de todo, es lo único que nos permiten volver a reinventarnos. Y entonces ese es un gran valor, todos los valores que vos tenés. Sos mamá de 4 hijos, sos una esposa amorosa, que luchás mucho por tu matrimonio, por tu pareja, que siempre estás con la familia. Sos una persona que te gusta mucho el deporte, el hockey. Sos una persona que amás tu vocación, que es la educación, educar, educar, educar. Que siempre le pones todo ese amor. Sos licenciada en psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina, especialista en educación emocional en la Universidad de Barcelona, donde compartimos juntos ese posgrado que nos cambió la vida. Hiciste una diplomatura en innovación educativa, directora de Educar con Emociones, miembro de Red Comunia. Desde hace 22 años trabaja en instituciones educativas como miembro de gabinete abordando dificultades del aprendizaje. Cuán importante este trabajo, asesorando a dirección de escuelas en didácticas innovadoras para la integración de los alumnos con necesidades especiales. Desde hace 13 años que trabaja en el área de educación emocional, 13 años con experiencia, impartiendo programas en las escuelas en formato de taller, con alumnos, docentes y profesores. También desarrolla talleres para padres y familias. Actualmente está a cargo del Departamento de Educación Emocional en 2 colegios de Buenos Aires y asesorando colegios del interior del país en la puesta en marcha de proyectos en esta área. Bienvenida, Carolina, a compartir. Gracias. Vamos a disfrutar mucho, Caro. Gracias, Caro, por estar acá. Gracias por tu sí, porque sé que tu tiempo es escaso. Trabajas muchísimo. Sí. Y quiero que nos cuentes qué trabajo estás haciendo ahora. ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Dónde estás trabajando? Contame eso que me apasiona. Qué bueno. Gracias, Vero, por la presentación, qué divina. Se nota que nos conocemos con el corazón, que eso fue lo que nos regaló Barcelona, ser compañeras también del corazón, ¿no? No solamente del posgrado, sino acompañarnos en la vida. Así que gracias, Verito, muchas gracias. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Yo trabajo en el Colegio Pilgrims, es un colegio de Buenos Aires que tiene 2 sedes, es un colegio grande, que tiene 1.800 alumnos.
y tiene jardín, primaria y secundaria, y ahí estamos trabajando con mucha fuerza y con mucha energía y con muchas ganas sobre todo esto que es innovación educativa, y ellos tienen tres grandes pilares. Uno es ABP, otro es educación emocional, y otro tiene que ver con todo lo que es la parte más deportiva del colegio, ¿no? Que los alumnos puedan desarrollar toda el área también del trabajo a través del cuerpo. Entonces tienen diferentes disciplinas también en el área de educación física y deportes. Como entró muy fuerte este pilar en el colegio, nos tuvimos que plantear cómo lo íbamos a hacer, que íbamos a enseñar educación emocional en el colegio. Mi inquietud viene hace muchísimos años, trabajando como psicopedagoga. Yo me fui dando cuenta de que no solamente había que abordar los problemas de aprendizaje en sí mismo, como una dislexia, un chiquito con discalculia o disortografía, o diferentes problemáticas que se presentan, o disatención y demás, sino que también había otra parte que tenía que ver con las emociones de los chicos, que no la estábamos abordando en toda en todas sus necesidades, ¿no? Y en todas sus capacidades de despliegue. Entonces, no solamente teníamos las dificultades específicas de aprendizaje, sino también que teníamos muchas dificultades en las relaciones con los chicos, cómo ellos gestionaban sus enojos, bueno, sus angustias, sus preocupaciones, cómo se trataban entre ellos, cómo se hablaban, cómo pedían las cosas unos a otros, y cómo estas cuestiones de malos tratos y demás generaban un montón de conflictos, casi más que conflictos de dificultades de aprendizajes específicas, ¿no? Entonces ahí nosotros nos empezamos a cuestionar sobre qué era más importante, ¿no? Si un buen vínculo para que el chico aprenda y con eso acompañar las dificultades de aprendizaje, o solamente hacerle frente a las dificultades o al aprendizaje en sí mismo sin tomar en cuenta todo lo que es la emocionalidad del chico. Y no es solamente, las emociones no se trata solamente de ser una maestra amorosa. Yo fui y soy maestra muchísimos años, que trabajo en la docencia, y ahí nos dimos cuenta que en realidad necesitamos los adultos hacer un proceso interno nosotros para poder abarcar las emociones de los chicos, porque no alcanzaba solamente con trabajar de forma individual, ¿no? A cada uno de los chicos, sino que necesitamos algo mucho más amplio. Entonces ahí es cuando, bueno, yo me voy a Barcelona, me especializo en esto, yo ya venía haciendo, que no era educación emocional, yo venía trabajando sobre habilidades sociales, que es una de las competencias de educación emocional, que era muy diferente, y ahí cuando voy a Barcelona me doy cuenta que había muchas más áreas para trabajar, que no solamente eran las habilidades sociales, que bien trabajadas habilidades sociales también te da un montón de estrategias para tener buenas relaciones con los chicos, prevenir todo lo que es el bullying y demás. Pero educación emocional es mucho más abarcativa, entonces le armé al colegio, le presenté un proyecto muy innovador de cómo empezar a trabajar las emociones, educación emocional, desde salita de 3 hasta sexto año del secundario. Y para eso necesitamos, como primera instancia, capacitar a todos los maestros, profesores, no solamente los maestros que están en la clase con los chicos todos los días, sino arte, música, deportes, educación física, todas las áreas, desde la gente de tecnología, también la administración del colegio, las secretarias, la gente de maestranza. O sea, nos dimos cuenta que en realidad para poder vivir educación emocional necesitábamos los adultos primero hacer un proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, te pregunto algo. Este proyecto que vos lo presentaste, a mí me gusta aprender porque acá hay muchos docentes que te van a estar escuchando y que quieren saber cómo comenzaste todo esto. Sí. Este proyecto que comenzaste, cuando vos lo diseñaste, ¿comenzaste primero por jardín, segundo por primaria, o abordaste dos áreas juntas, o ¿cómo fue? Bien. Buena pregunta. Lo primero que hicimos es darnos cuenta que hicimos como dos formatos. Uno es la capacitación docente, nos pusimos todos a aprender y a hacer educación emocional con nosotros adultos y hacer nuestro proceso de educación emocional, que no es solamente escuchar algo teórico, sino es vivenciar y modificar un montón de cosas internas de uno para poder interactuar mejor con los demás y estar bien con uno mismo. Si yo estoy bien conmigo mismo, puedo estar bien con el otro. Si yo sé gestionar mis emociones, puedo ayudar al otro a gestionar sus emociones. Entonces nos dimos cuenta que tenía que ser en paralelo la capacitación con los docentes
y también al mismo tiempo talleres con los chicos. Entonces, desde salita de 3 hasta el sexto año del secundario, tenemos talleres de educación emocional, que son impartidos quincenalmente a todo el grado, todo el año, toda la sala, con temáticas específicas, las cuales se siguen trabajando con la maestra durante toda la semana. O sea, una vez que uno trabaja diferentes temas, esos temas siguen estando vigentes durante todo el tiempo que nos volvemos a encontrar en los talleres de nuevo. Entonces son dos cosas. Uno es todo lo que tiene que ver con el docente y el profesor, ahí trabajar con ellos y que ellos vayan trasladando su quehacer, todo lo que es educación emocional. Y por otro lado, trabajar con los chicos de forma específica en temas específicos. Y estos temas que vamos abordando, en una primera instancia, tienen que ver todo con las emociones, enseñarles a los chicos a identificar emociones, enseñarles vocabulario emocional, después enseñarles también estrategias y herramientas de qué hacer con mis emociones, qué hago cuando siento esto. Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre el mindfulness, la reflexión, la meditación, la pausa, pausarnos para poder después seguir adelante. Siempre los invitamos desde que son muy chiquititos a pausarse, a tomar distancia de lo que me está sucediendo para después poder pensar qué hago con esto que me pasa. Los chiquitos, todos sabemos, son muy impulsivos y esta parte les cuesta muchísimo al principio, pero es algo medio mágico, pero cuando uno empieza a hablar de emociones con los más chiquititos, cuando ellos pueden identificar lo que les pasa, al poder ponerlo en palabras, los calma muchísimo. Y es ahí donde ellos pueden reflexionar sobre qué me está pasando, le pongo un nombre a lo que me pasa y busco ayuda, ¿no? Y reconozco lo que me pasa, claro. Estoy sintiendo, uy, lo que me está pasando es esto. Como que te pones contento porque descubriste que sentías. Que no eras que vos sos malo y sos odioso, sino que es una emoción que es momentánea. Tal cual. Está bueno, ¿no? Claro, espera que te sí. quiero preguntar algo. Sí. ¿Cómo fue en los profesores recibir esto? Porque no todos quizás estaban tan abiertos a capacitarse. Porque nosotras vos, que sabemos lo que es el training emocional, que sabemos lo que es trabajar sobre nuestra vida, porque a veces desnudarnos sobre nuestra vulnerabilidad. Y es difícil vernos desnudos en la vulnerabilidad en un ámbito laboral, que por ahí es un poco competitivo. Quiero saber eso, porque por ahí enseñar a los chicos es más fácil. Y capacitar a los docentes creo que es un trabajo más arduo. Y vos sos experta en esto, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos 5 años fue como mi gran metida, digamos, donde más trabajé fue con los profesores y los directores de escuelas. ¿Por qué? Porque si el director no compra que educación emocional nos trae un montón de beneficios y que realmente nos renueva en la educación, porque es innovador educación emocional, sin esto es muy difícil que se haga educación emocional en un colegio. Entonces, lo primero es concientizar a toda la parte directiva. Cuando el director concientizó, entusiasma. Y se entusiasma, tenés muchos más profesores y maestros que tienen ganas de vivir este proceso de educación emocional. Fue muy, muy divertido. Porque cuando yo le propongo al director del colegio hacer esto, él me dice, bueno, pero ¿a quién va a ir a tu taller? Bueno, calculemos que pueden ir 12 personas, 13, hagamos un taller abierto, porque ¿a cuánta gente le puede interesar esto? Entonces yo le decía al director, bueno, pero si esto es algo que ustedes quieren impartir dentro del colegio, me parece que hay que ponerlo con más fuerza. Dijo, bueno, vamos a hacer un ensayo, que fue genial lo que se le ocurrió. Hagamos un taller a voluntad. El que tiene ganas, cualquier profesor o maestro, está abierto a todos. El que tiene ganas, va a tu taller. Ok, listo, hicimos unos panfletos por todo el colegio, haciendo un poquito de propaganda de este taller, de qué se trataba y para qué lo íbamos a impartir. Y bueno, y la realidad es que calculamos que iban a venir entre 12 y 15 personas y vinieron 50 personas. Sí, entonces, ¿qué logramos con eso? Entusiasmarlas, motivarlas. Y eso irradió solo la necesidad de más. No fue bien, por suerte, ¿no? Porque era un tema. Contagio, como contagio, claro, ¿no? Y después empezó a contagiarse todo esto
y empezó cada sector del colegio a reclamar estos talleres. Entonces, bueno, hoy ya los profesores de todo el colegio Pilgrims, de ambas sedes, estuvieron durante casi 2 años trabajando en talleres de forma 2 en el primer trimestre y 2 en el segundo cuatrimestre, y después en diciembre y en febrero los reforzamos con un poco más de talleres. Entonces, y ahora ellos me piden ellos solos. Ya es, Caro, ¿cuándo hay el próximo taller? Che, Caro, ¿cuándo es? Y bueno, y la realidad es que esto contagió mucho, y lo que yo fui recibiendo de ellos, que es muy emocionante, son experiencias de vida como educación emocional. Les había impactado no solamente en lo laboral, sino en lo personal tan profundo que, por ejemplo, una maestra que me hizo llorar me dijo: gracias a tus talleres yo no me separé, porque me di cuenta de tantas cosas que yo no podía y ahora puedo, ¿no? Y eso para mí fue como, wow, es muy importante. Después otra maestra a principio de año me escribió: gracias, Caro, porque con todo esto del COVID, pero con tus talleres lo estoy manejando emocionalmente bien. Te quería agradecer por todo lo que nos diste, ¿no? Los talleres, yo siempre hacemos muchas actividades vivenciales, pero también tenemos mucha teoría, ¿no? Tenemos un marco teórico, y siempre les entrego material para leer, porque la magia también está en eso, en que uno siga estudiando acerca de esto, que siga leyendo, porque a medida que uno va leyendo, va pudiendo profundizar en todo esto que son las emociones, va adquiriendo mayores estrategias porque hay mayor reflexión, introspección, ¿no? Que esto nos ayuda muchísimo a estar despiertos a nuestras emociones, porque el gran secreto es estar despierto a mis emociones, no negarlas. Me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué hago con esto que siento? Paro, pienso, medito, me voy a caminar, tomo un vaso de agua, me calmo mi emoción para poder entender por qué me pasa. Y una vez que la entiendo, la puedo gestionar de otra manera. Yo siempre les explico a los profesores y a los chicos, desde ya, que nuestro cerebro se toma por la emoción. Entonces, si mi cerebro es tomado por la emoción, me quedo encerrado en mi emoción. Y cuando me quedo encerrado en mi emoción, pierdo mi capacidad de pensar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darle tiempo a mi cerebro que tranquilice, que todas esas hormonas y estos sistemas que se pusieron en alerta frente a esa emoción pueda calmar el sistema, ¿eh? Es un sistema que tenemos adentro nuestro, que nuestro sistema pueda calmarse para poder pensar. Mientras estemos tomados por la emoción, mi cerebro está cerrado, no puede pensar. Entonces, No cuando puede no ser puedo creativo, no puede nada, Caro. Estamos y de bloqueados cierta como una... manera perdés un poquito tu libertad, porque no estás Exactamente. eligiendo vos con tu conciencia, estás tomado por la emoción. Entonces, si yo estoy tomada por mi emoción, pierdo un poco mi libertad. Entonces, tenemos que decir, bueno, a ver, yo estoy enojadísima y hoy mataría a cualquier hijo que está en mi casa, le daría con un palo por la cabeza. Cuando uno está sacado, que hace cualquier cosa, que te volvés loca, bueno, pará, te aguanta un vasito de agua, salí a caminar, date una vuelta, calma tu emoción y volvé a casa con otra manera de gestionar esto que te está pasando. Tal vez tengas razón de estar enojada, porque tu casa, los chicos no respondieron con el orden, con la limpieza o lo que fuere. Tenés derecho a estar enojada, pero ese enojo no me da derecho a mí a decir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa. Y la realidad es que cuando uno está tomado por la emoción y pierde la capacidad de pensar y reacciona impulsivamente, después siempre hay un arrepentimiento, hay mucha culpa de lo que uno hizo. Entonces Como, tenemos... como nosotros, ¿te acordás que nos decía Seneca, enojarse en el momento justo con la persona justa, en el Tal grado cual, justo, que es en el la grado justo. coherencia, que tenemos que ser coherentes? Es difícil, Es difícil. pero, Y pero con estas técnicas de regulación emocional que se vos puede, estás impartiendo, se puede. se Se puede. puede Sí, decir un hay, stop. uh-huh. Hay mucho, Como mucho... mm, yo siento es, como que por ahí el mindfulness o la meditación es una herramienta muy importante para poder calmarnos nosotros. Nosotros primero y empezar a leer qué me está pasando y qué está pasando a mi alrededor, ¿no es cierto? tal cual. En realidad, a ver, yo soy entrenadora también de mindfulness, pero Ujú. en realidad yo lo uso de otra manera. No medito todos los días, no hago mindfulness todos los días. Yo vivo una vida mindfulness, que es diferente. Porque uno le da la sensación de que el mindfulness es eso que aprende en la clase, y en realidad vos tenés que ser una persona mindfulness en el sentido de que estás como atenta a la vida.
Vivís tu vida con intensidad, con atención, que las cosas no te pasan desapercibidas, estás atento a la vida. Y si yo estoy atento a la vida, puedo estar atento a mis emociones. ¿Qué me está pasando? Uy, hoy estoy inquieta, mi cuerpo está inquieto. Hoy estoy como más alterada que otro día. ¿Qué me está pasando? ¿No? Preguntarnos, ¿qué me está pasando? Hago una pausa. Para mí, la palabra mágica que tiene el mindfulness es, y que yo la aprendí, obviamente, haciendo entrenamiento de mindfulness, es a pausarme, hacer una pausa. Y eso les enseño mucho, mucho a los chicos, ¿no? Que esa pausa que uno puede hacer es la que me invita a mí a hacer uso de mi libertad. ¿Qué voy a hacer con esto que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué me está pasando? Investigarme, mirarme. Cuando uno tiene mucho entrenamiento de esto, estoy muy entrenada en esto, ya viene solo. Claro, el entrenamiento es el entrenamiento del mindfulness que necesitamos hacerlo. Por eso es que ustedes lo hacen en el colegio con los chicos, ¿no? Sí, nosotros no hacemos intensamente entrenamiento de mindfulness, lo que hacemos son técnicas de mindfulness para que ellos lo puedan aplicar si se sienten cómodos y a gusto con esa técnica. Porque acá hay que respetar mucho la libertad de cada chico, el estilo y el modo de cada chico y de cada familia. Entonces nosotros les presentamos un abanico de herramientas, ¿sí? Puede ser mindfulness, parar, pensar, meditar, sentir mi cuerpo, ver cómo estoy. Puede ser, eso es una técnica del mindfulness, pero también una buena técnica puede ser que un chico me diga, mira, Caro, yo cuando estoy muy enojado me gusta ir a patear la pelota y pateo, me saco esa energía negativa que tengo, me calmo y ahí puedo pensar, vale, esa técnica vale. Otros dicen, bueno, a mí tomar un vasito de agua me ayuda. ¿Por qué lo ayuda? Porque cuando estoy tomado por una emoción y voy a buscar un vasito de agua, voy a buscar un vasito de agua. Mi pensamiento se va hacia el vaso de agua y eso es pausa también. Entonces hay muchas formas de pausarnos para bajar nuestro nivel emocional y no ser tomados por la emoción. Pero lo más importante, Vero, que vos lo sabés mejor que nadie, es detectar, darme cuenta de lo que me está pasando en el momento que me está pasando. Y eso es mindfulness. Es vivir a pleno. Es darme cuenta de lo que me está pasando. Darnos cuenta, como ese termómetro que tenemos que estar, las que estamos despiertas. Por eso, como yo siempre digo, Caro, como que la educación emocional, una vez que vos hacés los talleres con alguien, es como que le sacaste un velo de adelante de la cara y nunca más en la vida nos podemos olvidar. No, es increíble. Es increíble. Y es así. En los procesos de educación emocional tienen mucho, porque no es solamente hablar de emociones, esa es también hablar de mis pensamientos, de cómo yo interpreto la vida, de cómo es mi forma de comunicarme con el otro, qué tipo de palabras voy a usar para comunicarme, todo lo que es la neurología del lenguaje, ¿no? Trabajamos mucho también todo eso, ¿no? Si yo quiero comunicar algo que me está sucediendo y mi emoción estoy muy tomada por la emoción, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo comunico? ¿Con qué palabras? Desde mi persona, desde vos me hiciste esto, bueno, ¿cómo voy a elegir comunicar lo que me pasa para poder solucionar un problema de forma airiosa, ¿no? Que las dos partes quedemos conformes con la solución del problema. Hay muchas cosas que trabaja educación emocional que no es solamente emociones, tiene que ver con todo. Como el tema del PNL, Carolina, que también nosotros lo abordamos muchísimo, la programación neurolingüística y las formas de una comunicación asertiva, sería hacia dónde quiero enviar mi mensaje. Mi mensaje va desde el amor, desde la construcción, desde la abundancia. ¿Qué quiero hacer con esto? Y bueno, es un nuevo cambio de vida el tema de la educación emocional, como te digo. No es solamente saber si estoy triste, si estoy enojada, si estoy ansiosa, si tengo miedo. No. Tal cual. Es así. Entonces nosotros con los chiquitos lo que hacemos es trabajar muchísimo en los primeros tiempos para que ellos adquieran un vocabulario emocional muy amplio para poder realmente ser detectores de sus propias emociones. Yo detecto mi emoción en mí, detecto la emoción en el otro. Empatía que es tan importante, la empatía en el desarrollo en los chicos, ¿no? Nosotros podemos decir que a partir de los 10 años los chicos ya son empáticos, ya se dan cuenta lo que les sucede a los demás, se pueden poner en el lugar del otro, pueden leer los gestos de la cara para poder detectar qué le puede estar sucediendo, hipotetizar de qué le puede estar sucediendo. Pero si lo trabajamos de más chiquititos y lo desarrollamos, la empatía viene mucho antes, y cuando viene la empatía, ya a partir de los 10 años, que ya desde el desarrollo neuronal ya tienen la capacidad de ser empáticos,
son muchísimos más empáticos todavía. Y la realidad es que Claro, trabaja... Sí, te digo algo, te pregunto algo, a sí. ver tu experiencia. ¿Se enseña desde más chiquititos? ¿Ustedes estuvieron probando a ser un poquito más empáticos desde más chiquititos con algunos ejercicios? Yo quiero saber el tema del bullying, que en Mm, Argentina es un problema muy importante, porque sí. hay diferentes países donde Ujú, se sí, desarrolla más. Nosotros sí. tenemos, vos que trabajás en colegio, contame un poquito eso. Mira, nosotros cuando empezamos a implementar este proyecto, que ya hace 14 años, ¿sí? Primero éramos habilidades sociales, ahora somos educación emocional porque somos más abarcativos todavía, bajamos el nivel de bullying a casi cero. ¿Mm? Nosotros hoy podemos detectar la diferencia entre hace 14 años atrás y ahora, que nuestros patios son tranquilos. Los chicos no se pelean. Los chicos pueden hablar de lo que les sucede, buscar estrategias de resolución de conflictos, que no sea empujar, molestar, agredir, burlarse del otro. Esto no sucede, pero ¿por qué no sucede? Porque también tenemos estos espacios de educación emocional donde todos pueden hablar de cómo se sienten, cómo están, qué les pasa, si necesitan algo diferente de sus compañeros, si tuvieron algún conflicto, lo podemos charlar ahí y buscamos la solución al problema. Y el problema, una vez que uno le busca la solución de forma pacífica, se desaparece, que ese es el objetivo, que el conflicto desaparezca. Y si vuelve a surgir, tenemos las herramientas y sabemos cómo gestionar ese conflicto. Los chiquitos en primero, segundo, tercer grado se los acompaña muchísimo. Ya cuarto, quinto y sexto saben muy bien cómo solucionar sus conflictos y la verdad que son muy asertivos en la forma. Y cuando no pueden por ellos mismos, buscan siempre un adulto referente que los ayude a buscar una estrategia para que el conflicto desaparezca, se Carlos, resuelva. te hago una pregunta. Mira, como vos sabéis, yo estuve de viaje en Singapur, Ujú, estuve investigando sobre los colegios de Singapur, donde no existe el bullying, y existen 4 razas que se ujú, incorporaron hace 54 años nomás. ujú. Ellos abordaban una temática específica maravillosa. Y yo quiero preguntarte a vos, con tu experiencia, porque a mí me parece que tu colegio es uno de los colegios modelos, donde se está trabajando educación emocional hace Ujú, mucho tiempo, pero con ujú, expertos en el ujú. tema como vos, que Sí, sos sí, una sí. persona que te capacitaste en uno de los Ujú, mejores posgrados del mundo. ujú, Entonces, celebro yo a las personas que trabajan con esa seriedad y no ujú. con innovadores que van apareciendo, que está bien, pero qué bueno que es cuando alguien se formó de base y lo va probando con estas experiencias. En Singapur, los colegios de Singapur, me contaban que trabajan de la mano con los padres. Mm, ¿Qué hay de esto buenísimo. con este abordaje que toman ustedes cuando enseñan a los niños a ser empáticos desde más pequeños? Buenísimo. Muy buena la pregunta. Los Ujú. padres es una necesidad muy grande que de a poquito vamos incorporando con esto que le llamamos escuela padres, donde el colegio tiene más o menos 5 o 6 encuentros que les llaman Mindflower. Son encuentros que convocan a toda la comunidad del colegio para trabajar temáticas que nosotros vamos detectando que se necesitan en función de lo que vamos viendo con nuestros alumnos. Y si Ujú. bien no hacemos educación emocional de forma directa con los padres, lo hacemos de forma indirecta a través de estos talleres que hablan mucho de lo que estamos trabajando con los chicos. Y otra forma también de conectar a los papás con todo lo que hacemos en educación emocional, les mandamos cada 15 días en un handling que nosotros tenemos, es como si fuera un chat, pero institucional, sobre lo que estuvimos trabajando con sus hijos. Entonces les contamos, estuvimos trabajando los miedos que surgieron fueron estos, estuvimos charlando de esto, esto y esto para hacerle frente a los miedos. Ellos están muy informados de todo lo que hacemos y de todas las estrategias que vamos trabajando con los chicos. Los chicos de primer grado hasta la secundaria tienen un cuaderno de educación emocional. ¿Qué significa un cuaderno? No se corrige, no se mira, nada. Ellos ahí van poniendo todo lo que ellos creen que es valioso para la vida. Entonces, nosotros le llamamos nuestra caja de herramientas para la vida, ese cuaderno. Y es un cuaderno que lo empiezan en primer grado y los acompaña toda la escolaridad. Y ahí vamos poniendo Espera, claro, todo. ¿cada alumno Sí, tiene su cuaderno? ¿O es es un un cuaderno solo. del grado? No, cada alumno tiene su cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando van creciendo van haciendo reflexiones, van haciendo su autoconocimiento. Hacemos mucho, mucho también trabajo de
de autoestima con los chicos, ¿no? Porque educación emocional tiene que abarcar absolutamente todo. Entonces, en la época de quinto grado, sexto grado, primer año, segundo y tercer año del secundario, donde la personalidad, hay mucha baja autoestima, digamos, por el crecimiento en sí mismo de lo que es la adolescencia, los chicos van perdiendo estima sobre ellos mismos y van sintiéndose inseguros, y hacemos mucho trabajo de educación emocional para que cada uno se valore por lo que es, y desde lo valioso que cada uno tiene, poder afrontar aquello que le falta. Pero siempre desde lo que tiene, nunca desde la falta absoluta. ¿Por qué? Porque si yo me siento que no tengo herramientas, ¿cómo voy a hacerle frente a lo que no tengo? Entonces hacemos un trabajo muy, muy intenso en la última parte del primario y la primera del secundario, sobre que ellos se valoren a sí mismos a través de su propia mirada, la mirada de los padres, de los abuelos, la mirada de sus compañeros, ¿no? Que es un trabajo muy lindo que hacemos y que a los chicos los enriquece un montón. Qué bueno que está esto, Caro. Mira, en uno de los talleres que yo hacía, también proponíamos un trabajo como que parecido a ese cuaderno que vos lo tenés, pero es como la línea de la vida. Entonces, en tu línea de la vida vos vas marcando todos los logros que tuviste y entonces vas viendo, reconoces cuando mirás atrás todas tus fortalezas. Y eso como que te da fuerza para poder seguir adelante en la adolescencia, que es donde entras un poquito a... Qué bueno ese cuaderno para empezar a ponerle con colores lo que se logró con fortaleza para emocionalmente tener esos bastones emocionales, como yo siempre lo llamo, ¿no? Qué buenas esas herramientas para ir analizando, comparando. La verdad que sí, porque los chicos sufren menos de esta manera, se quieren más y son más respetuosos de las diferencias de los demás. Porque cada uno es valioso por lo que es, y el valor, nosotros le hacemos mucho hincapié a lo valioso, y buscamos en cada alumno que brille en algún área, y si brillan en algún área se sienten fuertes. El que no se siente fuerte es porque no brilla en ningún lado, y nosotros buscamos que todos brillen en algún área, y que se sientan seguros en esa área, y que puedan desplegar desde esa área a los demás, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el trabajo de educación emocional. Es impresionante porque nosotros empezamos educación emocional con la primaria. Y cuando llegaban al secundario, íbamos subiendo de a poquito, ¿no? El proyecto. Y cuando llegaban los chicos al secundario, los del secundario decían, pero qué chicos cambiados que son, qué chicos profundos, pero se portan bien en la clase, no se burlan, no se pelean, pero ¿qué hacen ustedes en la primaria? Educación emocional. Entonces, bueno, va cambiando. Entonces ahí vimos la necesidad que educación emocional acompañe también a todo el secundario, que el trabajo no estaba concluido en la primaria, en los 6 años de primaria, sino que teníamos que seguir trabajando en toda la secundaria porque habían otras temáticas que habían que abordar desde estos chicos que ya tenían una profundidad, una mirada, una capacidad de reconocer emociones, de gestionarlas de otra manera diferente. Entonces seguimos avanzando con todo esto y así vamos logrando de a poco que en la secundaria no hayan chicos excluidos, que se sientan mal, que sientan que son como rechazados por los demás, donde no pueden o se aíslan porque no saben cómo enfrentar determinadas situaciones. Todo esto se fue modificando de a poco y realmente lo que fuimos logrando, vamos observando, ¿no? Sobre todo en el área de primaria, es un clima de escuela, digamos, un clima de centro que se les llama, mucho más favorable para sentirse bien. O sea, es un clima de centro donde se siente el bienestar, ¿no? Las directoras que están hace mucho tiempo me decían, estoy impresionada porque dejamos de tener conflicto en los recreos. No tenemos más conflicto, los chicos no se pelean y no entendemos por qué. Y ahora sacamos la conclusión de que esto, educación emocional y con tantas herramientas que los chicos van adquiriendo para resolver sus conflictos, en el recreo los resuelven también. Entonces ya son recreos divertidos, donde todos se divierten, todos la pasan bien, donde todos pueden jugar con todos, donde no tenemos que estar resolviendo problemas, porque tienen 15 minutos de recreo, 10 minutos de recreo y hay que aprovecharlos y pasarla bien. Entonces, bueno, son como recreos muy diferentes a lo que hace 10 años atrás teníamos. Y eso nos está hablando que educación emocional tiene mucho que ver con esto. Y también que los profesores y maestros hayan aprendido a cómo gestionar las emociones y los conflictos de los chicos, cualquier maestro o profesor que esté en un recreo sabe cómo abordarlo para la resolución. Entonces sigue siendo un modelo para el chico y dándole herramientas acordes a lo que venimos trabajando. Y eso nos cambió un montón. Qué bueno, mira, yo te quiero contar algo, mi experiencia. Cuando estuve recorriendo Singapur, que fui a conocer los colegios, me llevaron
a una experiencia que hacen durante todo un año. Todos los alumnos de todos los colegios de Singapur terminan el año con una experiencia en un campo deportivo. Todo el día me pasé con ellos, de la mañana hasta la tarde. Nunca nadie, Caro, se empujó. Nunca nadie gritaba. Nunca nadie decía yo primero. Nunca, no existía. Pero existía un clima tan armónico, y cuando le pregunto al director, cuando terminamos la evaluación y yo tenía mi cuaderno, yo anotaba todo porque no podía creer, entonces me dicen, this is the emotion, the social emotion. The most important is the social emotion. Y las emociones sociales. Entonces me reuní con el gabinete de emociones sociales, me reuní con el gabinete, y bueno, y ellos abordan el tema de las emociones sociales y de las emociones como clave número 1 de la educación. Entonces, lo que vos decís concuerda con esta sociedad que hoy es éxito mundial. No es en un colegio, es en todos los colegios de Singapur. Y hoy es uno de los países más exitosos económicamente. Entonces, le da estabilidad en todas las áreas de la vida a la persona. Lo que ustedes están haciendo, están sembrando similitud, están sembrando éxito, están sembrando bienestar en todos los aspectos. Por eso que te quiero contar esto, que es re importante. No, y por sobre todo los chicos encuentran un espacio donde son escuchados y donde todos son valiosos. En esta escucha que tenemos en los talleres de educación emocional, todos son escuchados. Todos tienen, lo que tengan para decir es valioso. Entonces ellos encuentran una contención desde lo emocional muy grande. Entonces los enojos son más chiquitos, las peleas se resuelven, el chico que es rechazado por algún motivo lo charlamos todos juntos, le damos la chance al cambio, al grupo y a algunos chicos en particular que necesitan cambiar algunas cuestiones. Les damos social skills, ¿no? Esto de cómo tengo que ser yo socialmente para ser aceptado, querido, respetado, cómo tengo que yo relacionarme con los demás, cómo tengo que yo tratar al otro para que a mí también me traten de la misma manera. Lo que pasa es que educación emocional, que siempre nos ha dicho Rafael Vizquerra, que es nuestro gran mentor, es que educación emocional trabaja para la paz en el mundo. Y eso es cierto, porque cuando yo trabajo educación emocional con los más chiquitos, me voy dando cuenta que la tolerancia a las diferencias se va desarrollando de forma natural. Entonces, claro, los chicos toleran cualquier diferencia, y esa es nuestra gran oportunidad, porque en el fondo, ¿por qué no tenemos paz en el mundo? Porque no nos respetamos las diferencias unos con otros. Cada uno quiere imponer su propia forma, modo. En nuestra familia chiquitita, ¿cuándo se arman conflictos? Cuando no estamos de acuerdo. El no ponernos de acuerdo es donde nace el conflicto en todo ser humano. Entonces, si nosotros trabajamos para respetar al otro como es, con sus ideas, sus pensamientos, sus estilos, su forma de hablar, su forma de vestirse, lo que sea, vamos a sembrar paz en el mundo. Porque y sobre vamos a estar tener también en cuenta siempre la palabra mágica que ocupamos en educación emocional, que es la empatía, Caro. Es sentir como el otro, es verlo al otro, otra mirada, es ayudarlo desde mi lugar. Sí, tal cual. Ayudarlo todos juntos en equipo, con el colegio. ¿Qué le pasa a fulanito? ¿No te parece? Sí, es una palabra que la empezamos a trabajar mucho con educación emocional. Yo la palabra empatía le di una vueltita más, y esto lo hablo mucho con los papás, mucho con los docentes y mucho con los chicos. Ser empático significa poder sentir como siente el otro. Esa es como la definición más popular, ¿no? Sentir como siente el otro. Pero sentir como siente el otro no significa que yo con ese sentir resuelva o dé un consejo desde mi persona, desde lo que yo pienso que es bueno para el otro. Esa es la diferencia. Ser empático es, yo empatizo con tu emoción y vos me vas a decir qué necesitas, cómo yo te puedo ayudar a vos. Estoy abierta a que vos me digas en qué te puedo ayudar, cómo te puedo acompañar. Tal vez sea solamente escucharte, no sé. Pero es despojarme de todo lo mío, pero todo lo mío, también despojarme de prejuzgar, porque cuando uno escucha va haciendo juicios de valor todo el tiempo, y todo el tiempo se le ocurren como consejos para dar, y empatía es otra cosa. Yo te escucho, estoy abierto a vos, siento y me encuentro con vos, pero tu sentir es tuyo y mi sentir es mío, y desde tu sentir, que me diferencio entre uno y otro, no me empasto emocionalmente, me diferencio del otro,
estoy dispuesto a darte lo que vos necesitas de mí. No lo que a mí me parece que vos necesitas de mí, ¿sí? No desde lo que yo creo que vos querés, sino desde lo que vos me vas a decir que necesitas de mí, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo acompañar, qué podemos hacer para resolver esto, juntos, yo te acompaño en esto, con todas esas emociones, no te las niego, ni te digo, ay, no, no podés sentir esto, pero ¿cómo vas a estar triste con todo lo que tenés? No, yo te acompaño en lo que sentís y juntos vamos a ver en qué nos podemos acompañar. Porque yo digo, no es solo ayudar, porque yo puedo ayudar cuando estoy abierto al otro y cuando le puedo plantear soluciones que tienen que ver con lo que a él le pasa, no como yo lo solucionaría el problema. Entonces, la empatía hay que despojarse de lo de uno para poder entrar en el otro. Y ahí es cuando vos decís, pero la vulnerabilidad es muy grande, ¿sí? Porque yo me despojo de lo mío y me encuentro con vos en tu ser. No es tan fácil de hacerlo, ¿no? No, Entonces yo ahí... habla mucho de las técnicas que nosotros estuvimos aprendiendo sobre escucha activa, ¿no es cierto? Tal cual, sí. La escucha activa, Uh-huh. despojarme de mis creencias, de mis Totalmente. mandatos, de mi Uh-huh. experiencia personal de vida, que es Uh-huh. diferente a la de él, a la del Tal cual. otro. Uh-huh. Y eso habla una dinámica de escucha activa que tenemos que aprender y tenemos que ejercitarla. Habla de la educación emocional. Sí, Todos totalmente, porque volvemos a lo mismo. cuando estás haciendo una escucha activa, tenés que ir regulando tus emociones. Porque cuando yo Exactamente. escucho al otro, me van surgiendo emociones, pensamientos y emociones, ¿viste? Es el círculo. Entonces, bueno, tenemos que tener como un poquito de entrenamiento en lo que es la escucha activa. La escucha activa es lo que dijiste vos, me despojo de lo mío y te escucho sin juzgar, sin prejuzgar, sin hacerme ideas, sin tomarlo mi propia historia para después reflejarla en vos o poder interpretar lo que me vas diciendo. Eso no es escucha activa. Escucha activa es escuchar despojándome de todo tipo de pensamiento. Eso es la escucha activa, para poder entrar en vos y ver qué necesitas de esto que te estoy Claro, escuchando. una pregunta. A ver, vamos a los ejercicios. A ver, Uh-huh. ¿nos quieres regalar algún ejercicio que vos hayas hecho? Algo que se te ocurra que haya funcionado. Alguna dinámica que nos cuentes, cómo la diseñaste, cómo hiciste. Por ejemplo, la Dale. que vos quieras, pero por ejemplo, para abordar el miedo, por ejemplo. Bien. O para tener seguridad. Lo que quieras. Alguna ¿Para dinámica que niños nos... o adultos? ¿Niños, adolescentes o adultos? Y Ah, bueno, tirame una. ay, ay, Sí, ay, yo tirame te quiero para... una edad, porque son diferentes. Yo la quiero para los adultos, a ver, para los No. adultos, para nosotros primero. Bueno, Porque acá hay todo un público adulto que necesitamos formarnos y luego vamos a los bueno, niños. dinámica del miedo, ¿me dijiste? Sí. ¿El miedo? Bueno, listo. En los adultos el miedo yo los trabajo de esta manera. Primero, escribimos en un papel todos los miedos que tengas. Escribilos. Bueno, escriban todos los que están acá, escriban 3 miedos, 4 miedos, 5 miedos, ¿sí? Escribimos todos los miedos. Te doy 5 o 6 minutos para escribir tus miedos, 2 minutos, 1 minuto, y escribimos los miedos. Los que están, pueden, si quieren, empezar a escribir. Escriban 4 o 5 miedos. Sí, escribí, Vero, y cuando vos termines de escribir tus miedos, ya largamos con la segunda parte del ejercicio. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Eh, listo. ¿Listo? ¿Listo? Bien, bueno, vamos a calcular que el resto que está escuchando más o menos escribió sus miedos. Bueno, ahora yo te voy a contar qué son los miedos. Entonces empezamos ahora la parte más teórica de los miedos. Nosotros, los seres humanos, necesitamos el miedo para sobrevivir a la naturaleza, ¿sí? El hombre prehistórico necesitó el miedo para entrar en un estado de alerta y en ese estado de alerta poder sobrevivir a la naturaleza misma. Un ruido de un animal, alguna situación adversa de la naturaleza donde el miedo los paró, los hizo mirar, observar o reaccionar, ¿m? A enfrentarse a eso que está sucediendo o huir. ¿M? O me enfrento al miedo o huyo. Y el miedo nos activa un montón de neuronas en nuestro cerebro que hacen que el cuerpo segregue ciertas hormonas, digamos que no vamos a entrar en detalle ahora, donde a mí me dan una capacidad enorme de huir o de enfrentarme. Huir, voy a tener más fuerzas que siempre. Aunque ustedes no lo crean, van a correr más fuerte que toda su vida. O sea, cuando uno está comido y tiene que huir, va a huir rapidísimo. Y son esas reacciones que uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo fue esto? Si yo, no sé, ni yo sé qué hice. Me asusté y reaccioné. Bueno, bien, ese es el mecanismo
más intuitivo, más animal, de los primeros tiempos del hombre prehistórico, que nos mantiene a salvo. Gracias al miedo, nosotros, el ser humano, pudo seguir en esta tierra, porque el miedo te mantiene a salvo y también el miedo te hace ser prudente. Si yo voy a cruzar una avenida y me da miedo, percibo que es una situación que pone en riesgo mi vida, porque ese es el miedo, cuando yo siento que puedo perder la vida, ahí reacciono. Esta reacción es bastante intuitiva, es bastante como rápida, no es muy pensada porque tiene que ver con la supervivencia, tengo que reaccionar rápido. O me enfrento o huyo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que nosotros estas situaciones no las vivimos de forma cotidiana ya. El hombre prehistórico sí las vivía, pero esto lo seguimos teniendo en nuestro cerebro conectado de la misma manera que el hombre de otros tiempos. Si bien lo usamos menos ahora, porque no estamos todo el tiempo luchando por la supervivencia real, de que la muerte se nos impone a cada rato, como puede ser el ataque de un león, de un elefante, ¿sí? En otra época, esto de nosotros no lo tenemos, pero este mecanismo sigue vigente en todos los seres humanos. Entonces, tenemos dos mecanismos, ¿no? El miedo real por pérdida de la vida, y hay otros miedos que le podemos llamar imaginarios, o miedos que se relacionan más con nuestra fantasía. Y esos miedos que se relacionan más con nuestro pensamiento, tiene que ver con qué pienso yo de determinadas cosas que me generan miedo. El miedo no es real porque no me voy a morir, no estoy poniendo a prueba mi vida, sino que es un pensamiento que a mí me genera la sensación y la emoción del miedo, que es real, pero está armada por mi pensamiento. Entonces, lo importante es darme cuenta cuáles de todos mis miedos son reales, cuáles tienen que ver con mis pensamientos más imaginados y qué puedo hacer con esos miedos, que son los miedos imaginados. Y ahí está la ansiedad, ¿no? Los miedos imaginarios es la ansiedad. Y ahí la base de la ansiedad y la base de la angustia son los miedos. Son los miedos, están conectados. Claro. Todo lo que a mí me angustia, si uno se pone a pensar, hay un miedo de base. La preocupación es un miedo también. La ansiedad también es un miedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos planteamos muchos escenarios frente a determinadas cosas. Y frente a esos escenarios, algunos nos hacen estar muy confiados y el otro nos hacen tener mucho miedo de esto que vamos a enfrentar. Y ahí aparece la ansiedad también. A ver, que nosotros tengamos miedos y que pensemos en diferentes escenarios nos hace ser prudentes. Decir, bueno, a ver, yo hoy tengo un vivo con Vero y ensayo determinadas cosas. Bueno, me lo preparo, no lo preparo, me conecto un poquito antes. Bueno, hago cosas en función de mi preocupación o de mis temores frente a esto que hoy me toca vivir, que es un vivo. Ahora, si yo pienso que un vivo me pone en riesgo o me angustia mucho o me da muchísimo miedo por meter la pata, porque las cosas no salgan bien y demás, y no hago el vivo, ya ese miedo me está invalidando. Y como me está invalidando, es un miedo que yo necesito combatirlo de alguna manera, porque me aleja de mi bienestar. No me permite a mí seguir desarrollando y evolucionando. Como por ejemplo el miedo a volar. La gente que tiene miedo a volar, hay un montón de tratamientos que se hacen, pero ese miedo lo tengo que superar si yo deseo conocer el mundo. Entonces, los miedos que a mí me invalidan, que no me dejan salir y hacer una vida normal, son los miedos que tenemos que combatirlos, ¿sí? Son los miedos que le podemos llamar de una forma más patológica las fobias. Claro. Pero todos estos miedos tenemos que ser muy conscientes que son creados de nuestros pensamientos. Entonces, mirá, ¿qué hacemos con la lista que tengo acá? Bueno, entonces, mirá lo profundo que es esto. Si yo soy consciente de que mis pensamientos me crean emociones y mis emociones me crean pensamientos, entonces tengo una libertad absoluta de poder gestionar mis emociones porque tienen que ver con mis pensamientos. Si yo creo mis pensamientos, yo también soy la persona capaz de descreerlos, de sacarlos y poner un pensamiento más positivo. Claro, poder correrlos. Bueno, entonces, ahora la lista. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que volver a tu lista de miedos y fijarte cuáles de estos miedos son miedos reales. Son miedos que ponen en juego tu vida. Y cuáles no lo son.
Fíjate cuántos miedos reales vos tenés, que te ponen en juego tu vida. Fíjate, Ninguno. ¿cuántos tenés, Vero? Ninguno. Ahí estamos, ¿sí? Entonces somos nosotros, nuestros propios gestadores, ¿sí? Somos nosotros mismos los que creamos estos pensamientos y tenemos miedos. ¿M? Entonces, mira el poder que tiene la mente, donde vos podés reestructurarla como se te dé la gana. Y hoy se sabe, desde la neurociencia, está muy estudiado, que nos podemos reprogramar cerebralmente hasta los 99 años, toda tu vida. Antes se creía que el chico hasta los 5 y hasta los 10 años era su mayor expansión del cerebro. Y hoy nos damos cuenta de que no, que las conexiones neuronales se siguen haciendo a pesar de la edad y que podemos reestructurar nuestro cerebro cuando nosotros lo queramos. O sea, que podemos correr un pensamiento que nos hace mal y colocar otro pensamiento que nos beneficia, que nos llevan al bienestar, a la alegría, a ser felices en esta vida. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Estando atentos a nuestros pensamientos también. Por eso hablamos de... Atención plena, discernimiento, conocer qué me pasa, mirá qué bueno que son todos lo que tenemos que tener en cuenta, los pasos para ir atacando el miedo y para cambiar esas creencias limitantes que son miedos. Tal cual, son las creencias limitantes, ¿sí? Que son nada más que creencias. Son creencias. Nada más que creencias. Entonces, podemos modificarlas las veces que queramos, porque están en nosotros modificarlo. Y ¡qué esto buena noticia! Todo está acá dentro nuestro, claro. Y tenemos la fábrica de la felicidad, como yo diría. Tenemos la fábrica de la felicidad, sí. Y esto se los enseñamos mucho a los chicos también, ¿no? Que ellos sepan que todo lo que ellos van pensando, de lo que piensa el otro, que esto nos pasa un montón y mucho más en la adolescencia, son generados por tus pensamientos y que tenemos que constatarlo con la realidad para ver cómo esos miedos se van corriendo y se van barriendo, ¿no? Así que bueno, la verdad que educación emocional es súper interesante, abarca un montón de áreas, un montón de competencias a desarrollar en los chicos y hoy se saben que como son competencias, necesitan ser enseñadas y desarrolladas, porque son competencias. Igual que las matemáticas, igual que la lengua, igual que cualquier otra área dura de la educación, ¿no? Y educación emocional tiene que estar en las currículas, ojalá esto se pueda hacer con el tiempo, ¿no? Yo sé que hay una ley dando vueltas para poder hacer educación emocional. Corrientes tiene la ley, Caro. Corrientes tiene la ley. Sí. Nosotros tenemos la ley y nos embanderamos por tener la ley, pero no tenemos trabajo en territorio, Caro. Claro. No tenemos trabajo específico, no tenemos capacitación para el personal. Entonces, es muy valioso tu trabajo. Por eso yo hoy quería convocarte acá para que te conozcan, para que sepan de que funciona y que venía hace mucho tiempo haciendo este trabajo. Entonces, como líder, como uno de los líderes de Argentina, con trabajo en territorio, que para mí es lo mejor que uno puede hablar, cuando uno habla desde el hacer, cuando uno habla desde el hacer, Caro, porque somos lo que hacemos. Tal cual. Ahora estoy trabajando con muchos colegios, sobre todo del interior del país, y la pregunta por lo general es esta, ¿pero y cómo se hace? Bueno, vamos juntos. Primero tiene que haber un plan integral, tiene que haber un plan. No hacemos educación emocional con solamente el maestro que tiene ganas de hacerlo en la clase. Nosotros tenemos que armar un plan integral dentro del colegio y planificar educación emocional. Tiene que ser como una materia, tiene que estar planificado para que realmente tenga sus frutos, ¿no? Y horizontal y vertical y en todas las áreas y en todo momento, como nosotros lo hemos visto en la universidad, que han trabajado en Barcelona, sí que funcionó. ¿Te acordás la clase de Marixtero Boyce? Yo no me olvido nunca esa clase de ella, que nos contaba cómo trabajaba educación emocional en la universidad. Caro, yo te quiero agradecer, nosotros tenemos ya hace 53 minutos que estamos en el Quiero que me cuentes algo, Caro. ¿Algún libro que nos quieras recomendar que a vos te sirvió muchísimo? A ver, que me sirvió muchísimo, para vos, de libros. En tu vida, pero el libro que a mí más me deslumbró y que lo recomiendo para trabajar emociones también, porque hay mucho de emociones ahí adentro, es un cometa en el cielo. No sé si alguna vez lo escuchaste. Se llama Cometas en el cielo.
Es un libro muy lindo que habla de un niño que atraviesa mucho dolor. Pero bueno, nada, no lo cuento porque si lo quieren leer, No. lo recomiendo muchísimo. A mí me gustó mucho y me impactó muy fuerte desde lo emocional. Caro, otra cosa. Una recomendación para todos los que te están escuchando acá, Mm. para, para tratar de vivir su vida un poquito más felices y con mayor bienestar. ¿Qué pueden hacer? A ver, lo primero que puedes hacer es quererte, valorarte, cuidarte. ¿M? Es estar bien vos. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Tiene que estar bien uno para poder estar bien con los demás. Hacer deporte, alimentarse bien, eh, tener, encontrarse con amigos. Yo sé que está el COVID, pero nos podemos encontrar de muchísimas maneras. Estar atentos a la vida y hacer mucha pausa. Dejemos de correr, porque en esto de correr, nos olvidamos de escucharnos, de mirarnos. A veces uno se pone hiperactivo, pero la hiperactividad por lo general habla de lo que yo no quiero ver, de lo que no puedo enfrentar. Entonces, hagan una pausa. Abracen la vulnerabilidad, porque cada vez que uno hace una pausa se ve vulnerable. El COVID creo que nos invitó mucho al estar encerrados a hacer estas pausas, porque ya el correr no lo podemos hacer más. Igual podemos correr adentro de nuestras casas siempre con tareas en la cabeza, ¿no? Con Sí, cosas. Y seguir estando como un poquito distraídos. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajo con uno mismo. Yo siempre digo, hace años yo hice un curso que se llama LESI acá en Buenos Aires, y una de las cosas que más me impactó de ese curso, que es un curso de comunicación que dura 3 años, ¿no? Y que es muy lindo porque uno puede construir desde estos lugares. eh, Hubo algo que a mí me sorprendió, que me quedó grabado y que lo trabajo con mis alumnos siempre. Y la frase es así: cambio yo, cambio mi mundo. Pero para poder cambiar yo tengo que parar y sí, preguntarme y hacer total. un trabajo de introspección, ¿no? Mirarme bien Perfecto. adentro, sentirme, ver cómo estoy, pausar, tener mis momentos de pausa. Eh, hay mucho para hacer desde uno. ¿M? Esto es lo que yo, como mensaje, es esto. Gracias, Caro. Bueno, tenemos re poquitos minutos. Acá te están agradeciendo. Acá José Carlos, nuestro compañero y profesor de la universidad, te está diciendo, tenés que sacar tu libro, Caro. Todos te saludan, te felicitan. Sí, 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 empezar a escribir. Nada, te quiero agradecer, Caro, por tu tiempo, por tu compromiso con la sociedad, por tu compromiso con la educación. Gracias por disfrutarlo. Porque, como siempre decimos nosotros en nuestro grupo de posgrado, pasémosla bien nosotros primero. Espero que te hayas sentido bien, Caro, que te hayas sentido en casa en esta Sí. charla. Y lo más importante que siempre rescato es el hambre de servir, el hambre de servir que tenemos, que creo que eso es lo que nos identifica a las dos. Estar al servicio con la mejor excelencia, con lo mejor nuestro, con ese reinventarnos nuestro, para que llegue a los demás. Gracias por todo esto. Te vamos a comprometer para tenerte otra vez con Dale, nosotras. dale, ¿No podés dale. enseñar un poquito más? Sí, Un sí, cuando poquito más, quieras. así que como abordamos un poquito en los 3 niveles, primero Sí, podemos tener uno específico de jardín, sí, inicial, sí. Así es. primario, otro secundario. Tal cual, pero así es más fácil. Es muy difícil hablar en los 3 niveles porque necesitan cosas tan diferentes. Y yo te pondría 4 niveles. Vamos a integrar también a los maestros y profesores, porque a ellos también Exactamente. tenemos que trabajar con todos, ¿sí? Trabajar todos juntos. Y te pongo un 5.º nivel, que son los padres, ¿sí? La Y familia. trabajás de forma muy diferente con los diferentes niveles, ¿no? Con diferentes estrategias, diferentes herramientas. Y también es muy interesante trabajar en esto de la virtualidad, esto se lo digo a los maestros, dar espacio para lo emocional. Nosotros en el colegio estamos dando talleres a través de la virtualidad, talleres de educación emocional, y no saben lo bien que le hace a los chicos y lo que lo agradecen, es impresionante. Y a mí me impresiona porque, ya termino con esto, los chicos vienen al taller y casi tengo un 100% de asistencia La y no tiene nota y asistencia. no tiene nada este taller, se necesitan. Así que bueno, es todo otro tema a desarrollar muy interesante también cómo trabajar desde la virtualidad de educación emocional.
Nos quedamos, Caro, con el hambre de servir, que se despierte el hambre de servir en todo el mundo, en todos los que nos escuchan, en todas las personas que están latiendo ese corazón, que las emociones nos definen, definen nuestro bienestar.